Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar del capítulo de Puerto Rico de la International Coaching Federation. Lo que podemos aprender de las neurociencias, diálogo entre el coaching y la medicina. Les saluda Alfredo Carrasquillo, parte del equipo de educación continuada de nuestro capítulo, y a nombre de nuestra junta de directores y directoras quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio. Ya vamos viendo que por ahí tenemos colegas que en el chat nos están indicando desde dónde se conectan, y vemos que tenemos por ahí colegas del Uruguay, de México, de Puerto Rico y seguramente de muchos lugares más que irán identificándose y sumándose. Muchas gracias por estar con nosotros y con nuestros invitados, a quienes me da mucho gusto recibir y agradecer su participación. En primer lugar, nos acompaña Mercedes Yan, que fue fundadora del capítulo de México de la International Coaching Federation y la primera Master Certified Coach en América Latina. Coach ejecutiva, mentora y doctora en psicología, es experta en neurociencia aplicada y lidera el Yan Institute Global con sede en la Ciudad de México. Y debo decir que además de eso fue una de mis primeras maestras y mentoras en el mundo del coaching hace ya más años de los que ambos quisiéramos recordar. Bienvenida, Mercedes, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfredo. De verdad que esto es un regalo que nos estás haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Pero además, cuando les invitamos, decíamos que era para hacer un concierto de piano a cuatro manos, ¿no? Porque también nos acompaña Eduardo Yan. El doctor Eduardo Yan es médico internista, investigador de la Universidad Central de Venezuela, experto en neurociencias con práctica privada en Caracas y práctica global online desde hace más de 15 años para sus pacientes alrededor del mundo. Experto en neurofarmacología clínica, conferencista sobre neurociencias y neurofarmacología en Europa. El doctor Yan es conocido por sus efectivos tratamientos en las llamadas enfermedades huérfanas. Su amplio conocimiento también es aplicado en la profesión del coaching, la psicología y las terapias cognitivo-conductuales, enfocándose en el manejo del estrés y la productividad. Y de todo eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Alfredo, por tu invitación. Muchísimas gracias. Algo muy lindo de la gente. Qué bien, muchísimas gracias. Eduardo está en Caracas, Mercedes está en Ciudad de México y nosotros acá desde Puerto Rico para iniciar este diálogo, que va a ser una conversación para la cual tenemos unas preguntas que compartir para guiar inicialmente el diálogo, pero por favor nos pueden ir a través del chat, a través de los comentarios en Facebook o a través del Q&A del área de preguntas, compartiéndonos preguntas de su parte, que igualmente se las vamos a transmitir a nuestros invitados. En primer lugar, Mercedes, nuevamente bienvenida. Decía en tu presentación que fuiste la fundadora del capítulo de México de ICF y la primera MSC en América Latina. Y nos encantaría conocer cómo y por qué es que llegas al mundo del coaching. Pues llego porque creo que soy una persona afortunada. ¿Cómo fue eso? Pues en aquellas épocas de la Venezuela Saudita, como le decían entonces, yo trabajaba en una empresa y me pusieron un coach. Imagínate tú, hace aquellos años, él se llamaba Thomas Leonard. Thomas Leonard es uno de los fundadores del coaching en los Estados Unidos, uno de los fundadores del ICF y de Coachville. Y él pues fue mi coach, un hombre impresionante que por supuesto era como un mosquito que me picó la curiosidad y del coaching y de qué se trataba, y él empezó a entrenarme. Así es como entro yo en ese mundo del coaching, a través de alguien que años después pues se convirtió en una persona muy relevante en el mundo del coaching, ya fallecido. Él escribió un libro que se llamaba The Portable Coach, muy, muy interesante. Y bueno, así fue como empecé a navegar esas aguas, mucho antes, por supuesto, de que hubiese ICF. Años después fue que empecé a ir a las juntas de ICF en los Estados Unidos y bueno, heme aquí unos cuantos años después. Maravilloso. Eduardo, bienvenido también nuevamente y gracias por estar con nosotros. Decía en tu presentación que eres médico internista, sin embargo,
tu mirada y tu práctica no es la de un internista convencional a los que estamos tal vez acostumbrados. ¿Cómo y por qué es que llegas a reinventar tu práctica y a interesarte por el estudio de las llamadas enfermedades huérfanas? Pero mira, gracias por tu pregunta y por darme esta oportunidad de comunicarme, porque en verdad pienso que al final uno quisiera buscar una manera mucho más eficiente de transmitir las cosas que he aprendido. La necesidad comenzó buscando la partitura, pues tú sabes, los médicos que tocan de oído no usan partitura. Bueno, esa falta de partitura es la experiencia increíble que tienen, por ejemplo, los médicos internistas ya de gran trayectoria, y yo no lograba entender cómo podían saber intuitivamente cosas que yo no captaba. Pues yo era internista, pero no tenía la larga experiencia, por ejemplo, de mi padre, que fue un médico internista, fundador de una escuela de medicina y miembro de la Academia de Medicina de Venezuela. El asunto es que esa búsqueda la encontré en la neurociencia. Es decir, existe un director de la orquesta del cuerpo, porque no se puede comprender que la medicina interna se trate de, vamos a decir, conocer sistemas aislados. Tiene que haber algo que los integre. Y resulta que el sistema nervioso central, hay una pequeña región llamada sistema reticular que se encarga de integrar, de dar las órdenes, de coordinar el ritmo de sueño de vigilia, de coordinar las hormonas, de coordinar el desempeño de la inmunidad, el desempeño del tubo digestivo, el sistema cardiovascular. Y conocer ese sistema, conocer al jefe era fundamental para mi desempeño como internista. Entonces comencé en la neurociencia hace ya más de 22 años. Hemos trabajado en grupos multidisciplinarios que hemos publicado trabajos en revistas científicas americanas en múltiples oportunidades. Y el asunto es que primero comenzó por curiosidad, con pasión, pero luego pues, siguió porque los resultados y la necesidad de la gente te van llevando de la mano a continuar con esa labor. Buenísimo. Mercedes, ahora justo tu hermano Eduardo hablaba de las neurociencias, ¿verdad? Y me encantaría preguntarte de cómo en tu práctica como coach las neurociencias han transformado de algún modo tu ejercicio y la mirada del trabajo que haces. ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te ha agregado como valor? Muchísimo. Es un poco lo que acaba de decir Eduardo, que te da la partitura, te da qué es lo que pasa en nuestro cerebro, que cuando lo conocemos, nos conocemos mejor y podemos trabajar mejor y podemos lograr lo que no lograríamos si no tuviésemos esa partitura. Y quisiera ser un poco práctica en mi respuesta para colaborar con mis colegas hoy conectados. Y hay ciertas cosas que son supremamente importantes para mantener a la otra persona abierta. Una de las habilidades más grandes que tenemos como coaches es la de conectarnos con la otra persona, es generarles confianza, generarles apertura. Y hay 6 cosas que son bien importantes a mantener en cuenta, inclusive cuando estamos hablando con ellos para que ellos aprendan a ser líderes. Esto es en temas ya de entrenamientos. Y es uno, el estatus. Es importantísimo hacer sentir importante a la otra persona. 2, la certeza. El ser humano necesita saber qué viene después, porque no sabe si, aunque ya no va a aparecer el tigre que se lo va a comer, la realidad es que todavía ese chip lo traemos. Entonces tener certeza de qué viene, cierta certeza de qué viene es importante. 2, la autonomía. 3, la autonomía, que es que la gente pueda tomar decisiones por sí misma. El relacionamiento, que la persona se siente bienvenida, que está a salvo, que es parte de. La equidad, que la persona se siente que estás teniendo un trato justo y equitativo. Y la identidad, que se respeta a la persona, quién es, de dónde viene, qué estilo de vida lleva, su raza, su credo, etcétera, etcétera. Esos son elementos que generan esa comodidad y esa receptividad que podemos lograr para que nuestro cliente entonces tenga un mejor desempeño, tenga una mayor apertura y
que nos sirve a nosotros y les sirve a ellos también. Eso es algo bien importante. De tener en cuenta esos 6 elementos de la neurociencia es muy valioso. Buenísimo. Mencionabas, Eduardo, en tu intervención anterior, la importancia de conocer a ese director de orquesta, ¿no? Y hablabas también de los resultados que empezaste a ver en el trabajo. Según fuiste avanzando en tus estudios y tus investigaciones de neurociencia, ¿nos ayudas a entender cómo esa práctica clínica fue transformándose y qué resultados fueron los que empezaron a emerger que tal vez antes con una mirada más fragmentada no lograbas producir? Pero fíjate tú, para poder responderte a tu pregunta tengo que dar una especie de ubicarnos en de qué estamos hablando. Adelante. Mercedes está hablando de las estructuras mentales y de cómo se siente la persona en el ambiente donde se desarrolla el coach, el diálogo, la interacción con el coach. Yo estoy hablando de un sistema mucho más primitivo. Ese es el sistema que logra sentirse cómodo, ese es el sistema que logra sentirse no atacado, que logra sentir que hay un ambiente familiar, etcétera, etcétera. Ese sistema es el sistema reticular. Se llama reticular porque es como una especie de red y ese sistema libera hacia arriba, desde el sistema donde él se encuentra, vamos a decir, al final de la médula espinal, hacia arriba, libera hacia la corteza frontal, por ejemplo, libera noradrenalina, adrenalina, serotonina, etc. Se libera esos neurotransmisores. Ahora, cuando uno conoce el sistema reticular y conoce sus interacciones, uno con el otro con el otro, y las relaciones que tiene con el sistema central y con el sistema periférico, cuando uno conoce los receptores, que es donde actúan los fármacos, cuando uno conoce más profundamente las interrelaciones que tiene el sistema reticular, por ejemplo, con la inmunidad, con la variación del sueño, con las etapas del sueño, con la tensión arterial, ¿verdad? Entonces uno puede farmacológicamente modificar un funcionamiento muy alterado, que no es el caso que ustedes los mueven. Yo trato pacientes graves, yo trato pacientes que han sido medicados ya, que han sido vistos, estudiados, medicados, y entonces el tratamiento es o poco efectivo o efectivo en forma parcial y temporal, o tiene muchos efectos colaterales. Entonces allí es donde el diseño terapéutico que un neurofarmacólogo puede desarrollar tiene gran validez. Fíjate tú puedes tener 1000 pacientes con fibromialgia, puedes tener 1000 pacientes con migraña, con trastornos del sueño, con adicciones a pastillas para dormir, y todos son diferentes. Todos son diferentes. Entonces, ese individualizar el tratamiento es algo que se puede hacer a través del diálogo, el conocimiento de ese paciente y con la experiencia, el peso en la mano que uno tiene al uso de los medicamentos, corregir estas cosas. Ahora, cuando el paciente ya sale de la situación, que ya se activa nuevamente un ritmo de sueño normal, ya tiene unas facultades, vamos a decir, está en sus zapatos nuevamente, vuelve a ser él, entonces son los coaches, por ejemplo, quienes pueden tener un papel en lograr desarrollar a esa persona en su máximo potencial. Que hay un potencial trabajo en equipo entre un médico como tú ejerces la medicina y el coach que pueda luego apoyar en el trabajo de esa persona una vez hay una, si se quiere, estabilización que se ha logrado con una intervención como la que propone. Gracias por eso. Eso es lo que hago con Eduardo en algunos casos. Ok, buenísimo, ¿Sí? buenísimo. En donde utilizo mi conocimiento de psicología, digámoslo así, digo, esta persona tiene algo que por mucho de que haya esta relación y esta conversación, no tiene, digamos, la cognición, no, está tan exacerbado todo su sistema, está tan no sé si es cansado, por decirlo de alguna manera, que es demasiado esfuerzo para la persona. Entonces pasa por las manos de Eduardo, se enamora de Eduardo y después regresa conmigo fascinada y seguimos. Entonces ya esa persona está lista, como dice Eduardo, para esa otra fase en donde la persona, digamos, despega después de estar recuperada. Buenísimo. Algo muy curioso que yo tenía que mencionar. Fíjate tú,
Cuando yo hablo del sistema reticular, no estoy hablando de un sistema totalmente aislado y que funciona independiente. Él sí tiene cierto nivel de autonomía y de funcionamiento que es el funcionamiento normal de una persona, ¿verdad? Ahora, él tiene injerencia en lo que ocurre en los procesos superiores. El sistema reticular tiene que ver con los procesos superiores que ocurren en la región frontal, por ejemplo, de integración. Facilita la atención, facilita la concentración y es fundamental para trabajar sin estar en una situación de hiperalerta, sino de una serena alerta, que es diferente. Ahora, él también tiene injerencia en todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, porque él es el director del cuerpo y de las emociones primarias. Entonces, no es un sistema aislado, él está allí y como una semilla, que tú agarras una semilla, la siembras y cuando ves aparece un tallo y aparece un par de hojas y esos son los hemisferios cerebrales, pero nació de ese germen. Es decir, el desarrollo del sistema reticular fue primero que los hemisferios cerebrales y el sistema periférico. De modo que él sigue allí ejerciendo una influencia tremenda entre todo lo que sube a la corteza y todo lo que baja desde la corteza. Él está allí como una alcabala. Entonces, este sistema es muy vulnerable a las estructuras del pensamiento. Tú modificas las estructuras del pensamiento, puedes modificar el desempeño del sistema reticular. Eso se llama plasticidad neuronal. Claro. La función del cerebro es una función que está supeditada a la capacidad del cerebro de adaptarse, es decir, a la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal no es solamente algo para reparar una función deteriorada o disminuida o lesionada. Es algo que se ejerce día a día con el aprendizaje. La plasticidad neuronal es fundamental y por eso que el coaching puede ayudar inmensamente a modificar estructuras. Claro. Sí, totalmente. La neuroplasticidad es condición de posibilidad para el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Si no, no sería posible. Buenísimo. Mercedes, llevas obviamente varias décadas ya trabajando con líderes y lideresas en nuestra región y en el mundo, ¿no? Me encantaría que nos compartieras tu perspectiva de cómo los procesos de digitalización, la pandemia en la que andamos y el relevo generacional han transformado las exigencias del ejercicio del liderazgo. Es decir, qué implicaciones tiene todo ese giro para la labor de acompañamiento que hacemos los coaches trabajando con esos líderes que deben entender que este es un mundo nuevo, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Acabas de decir la parte clave. Deben entender que esto es un mundo nuevo. Sí, mira, para nosotros como coaches, déjame hablar de Mercedes. Para mí, el trabajar a través de estas plataformas ha sido una maravilla, porque en vez de atender a 3 o 4 personas, entonces ahora son 6 o 8, porque es back to back y aquí no hay que ir y venir a ninguna parte. Los efectos son sensacionales porque de eso se trata. La conexión con el cliente, yo me sorprendo porque, o ellos se sorprenden porque piensan, nunca pensaron que a través de estos medios podían llegar a tener esa conexión. Lo que ella enseña de que no, el tema no está en que nos veamos face to face, que siempre es muy rico, no un determinante para que esto suceda. 2, esa misma incomodidad inicial ante el tener que recibir coaching y liderar a otras personas de esta manera, el haber pasado por una pandemia, el haber sido testigo de 20.000 situaciones bastante difíciles, ha, digamos, sembrado aún más la semilla de la empatía, la semilla del agradecimiento, la semilla de el compartir, la semilla de generar líderes, porque ser líder significa, es como criar hijos, ¿verdad? Quieres lo mejor para tu hijo, quiere que crezca, que se desarrolle, que sea alguien maravilloso. Y todo eso, para mí, son los nuevos componentes con los que estoy trabajando, que en otro momento no me hubiesen
muy pocos me dejaban entrar, digamos, en ese sentido. Sí, hablar de generar confianza, de un verdadero reconocimiento, de acompañar a la gente, de ser empática, de comprender. Y eso está haciendo unos líderes distintos, unos líderes, como acabas de decir tú, en esta nueva realidad, que se necesita en esta nueva realidad, en donde a veces la pregunta primera en juntas de trabajo es cómo están, qué podemos hacer, en qué nos fue bien, qué cosas tenemos, y ya luego vamos a temas de resultados, a temas de procesos, de ventas, de etcétera, etcétera. Y es impresionante con esas pequeñas cosas cómo hay un cambio en la receptividad de la persona que está trabajando en ese equipo, y hay un cambio en el sentirse parte de y sentirse importante. Entonces se genera como una cadena de favores, digámoslo así. Eso es lo que yo estoy viendo en términos de líderes y gente que uno dice, wow, muy importante, con unas capacidades increíbles, y que me dicen estoy desarmado o desarmada porque yo era súper alfa, y ahora ser súper alfa se me viene al revés, o sea, me hace daño. Entonces, ok, ¿cómo vamos a hacer? Buenísimo. Y la gente empieza a encontrar propósito, que es importantísimo, y empieza a funcionar con otro mindset, porque aquí todo está en un cambio del chip, de acá y del corazón, aquí. Esta conexión es importante. Estupendo. Manuel Soria Zúñiga desde Querétaro nos comenta: extremadamente interesante la relación del coaching con las neurociencias. Me hace indagar más en el tema. Y Giovanna Mieri Terán desde Puerto Rico formula una pregunta para el doctor Jan. Eduardo, ¿puede decirse entonces que en cierta forma un tratamiento médico puede tener éxito con el acompañamiento de un coach certificado? Pregunta Giovanna. Esa pregunta es como el mar, vaya usted a saber de qué estamos medicando al paciente, ¿verdad? Entonces, habría que saber, por ejemplo, si estamos interesados en que el paciente corrija sus trastornos del sueño. Cuando la persona se empodera de la vitalidad, de la claridad mental, al dormir bien, cuando pierde la irritabilidad, cuando pierde la susceptibilidad, cuando cuando mejora su concentración, cuando puede comenzar las cosas y terminarlas. Entonces, esa medicación es una medicación mínima porque no es una enfermedad de estar agotado, pero luego de eso, pues ya el coach es una persona a quien le da propósito, le da una orientación a sus fuerzas, le da un objetivo a su vida y a su fuerza, adaptándose a la realidad actual. Entonces, el trabajo del neurofarmacólogo es un poco restituir la normalidad del sistema, ¿verdad? Que esté muy activo y eficiente y se estrese todo lo que necesite con la vida durante el día, y que esté profundamente dormido en la noche y se levante, como decimos aquí, borrón y cuenta nueva, sin deudas, ¿verdad? Y la persona se levanta con la fuerza para seguir trabajando, pero con claridad mental. La claridad mental es una función del descanso. Y lamentablemente, bueno, muchas personas caen en la situación de tener que tomar pastillas para dormir, que son precisamente adictivas y le resuelven el problema al principio y le garantizan que va a estar peor después. Entonces, eso es parte también de nuestro trabajo, retirar la adicción a pastillas para dormir. Es nuestro trabajo, por ejemplo, retirar la irritabilidad, la hostilidad, una coraza en la que las personas pueden entrar cuando se adaptan al estrés crónico. El cansancio crónico, es decir, tiene muchos días que no duerme bien, pero eso ocurre hace mucho tiempo. Entonces está cansado no de lo que hizo ese día, sino de lo que no descansó de las veces anteriores que durmió. Entonces, ese cansancio crónico genera cambios inmunológicos, cambios gastrointestinales, cardiovasculares. Tiene un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque el sistema que no funciona es el director de la orquesta del cuerpo, el sistema reticular. Lo que duerme es el sistema reticular.
una parte del sistema reticular que se llama localidad cerúlea. El asunto es que si nosotros corregimos la normalidad, devolvemos la normalidad a la persona, esa persona puede desempeñar su potencial mucho más fácilmente, puede aumentar su plasticidad neuronal. Esto, Eduardo, conecta mucho con temas a los que tú has dedicado mucho esfuerzo, ¿verdad? Que es la educación sobre el estrés, particularmente el distrés y los riesgos implícitos en esa falta de descanso que permita el sueño de ondas lentas, ¿verdad? Y en estos tiempos donde se habla tanto de burnout, de quemazón laboral, que algunos incluso dicen que con la pandemia esto se ha exacerbado. ¿Cómo podemos contribuir desde la medicina y desde el coaching a que el talento humano logre conciliar las distintas dimensiones de cuidado de sí mismo, de cuidado de otros y cuidado de sus responsabilidades profesionales, ¿no? De que es importante, por ejemplo, que los líderes sean conscientes sobre ese cuidado de su descanso y de sí mismo para no perder efectividad y para no enfermar. Bueno, la experiencia es cuando una persona retoma su calidad de sueño, su profundidad, el sueño profundo y reparador. Todo el mundo dice, ¿cómo duerme tú? Yo duermo muy bien y resulta que duerme malísimo. Eso lo pudimos ver cuando hicimos un estudio de sueño y examinamos a más de 80 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, aquí en Caracas, que pasaban por el departamento de psicología, por el departamento de sociología y terminaban siendo personas que dormían muy mal. Solamente 30 de ellos pudieron ir al estudio de lo que es el patrón de sueño normal. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que lo primero que hay que hacer es que la persona retome la fuerza con la que analiza, porque el burnout es la imposibilidad de razonar. Es decir, es como un estrés crónico, es como un estrés postraumático. La persona cambió sus emociones, cambió su capacidad de concentración, su capacidad de foco y su capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque en el sistema reticular hay un grupo de neuronas que dependen de la calidad del sueño para funcionar bien. Y ese grupo de neuronas puede tomarlo como si fuera el tanque de gasolina para el motor de la inteligencia. Es decir, una persona puede ser muy inteligente, pero si está cansada, agotada, ese grupo de neuronas no está funcionando bien, entonces es como tener un carro sin gasolina, es como una carretilla. No sé si ustedes dicen carretilla ya en Costa Rica. Igual, sí. Entonces, no sirve de nada la inteligencia porque es una función del descanso. Y empoderar a una persona comienza por hacerlo biológicamente, restaurar la calidad de su sueño. Cuando uno conoce los circuitos exactamente, cómo influir farmacológicamente en cada paciente, a qué hora, en qué combinación, por cuánto tiempo, etcétera, y le enseña al paciente a usar la medicación para que sea una herramienta de trabajo, así como cuando tú te levantas en la mañana y dices, yo quisiera un café, o es en la noche y dices, bueno, yo quisiera una copa de vino. Bueno, y lo mismo pasa con medicamentos que se convierten en herramientas. El paciente cuando ya adquiere un bienestar, no lo quiere perder. Y apenas percibe un declive en sus condiciones de vida, ya no tiene tanta libido, ya no tiene tanta concentración, ya no puede terminar las cosas, se irrita más fácilmente, ella empezó a despertarse de noche, entonces ya rápidamente sabe qué hacer porque lo ha aprendido. Eso es un poco lo que hacemos con los problemas menores, pues el estrés crónico y también con problemas mayores como por ejemplo el estrés postraumático. Buenísimo. Y además de, obviamente, todo este tema de los problemas del sueño y de descanso, otro de los grandes desafíos de estos tiempos es la cantidad de distractores, de dispersión. Y Mercedes, me gustaría preguntarte a partir de eso, ¿verdad? Obviamente, las nuevas tecnologías, el acceso a los nuevos medios en estos tiempos, cuando en la pandemia estamos conectados en el trabajo remoto con la gente en nuestro trabajo por 20 canales distintos y hay cada vez mayor dispersión y distracciones más profundas. ¿Cómo podemos contribuir a promover el enfoque, la atención o lo que Daniel Goleman llama los controles cognitivos para un ejercicio más efectivo del liderazgo y de lo que cualquier persona esté queriendo desempeñar en su rol particular? Bueno, mira, los controles cognitivos vienen de la psicología cognitiva
de Aaron Beck, que por cierto murió hace como 2 días, y Albert Ellis, con quien me formé en términos de la parte cognitiva, de la psicología cognitiva. Una persona que está, como dice Eduardo, cansada, que está, cualquier cosa lo distrae, ¿sabes? No hay fuerza, ¿sí? Entonces, es muy fácil que caiga en esa vorágine de todo lo que está pasando. Por lo que, claro, yo uso la psicología y utilizo la neurociencia y utilizo el coaching para trabajar con mis clientes, ¿sí? En donde a través de un cuestionario, pues comprendo un poco qué está pasando, qué emociones tiene, o sea, si duerme, si no duerme, si le cuesta dormirse o si se despierta cada rato o cómo funciona, un poco para comprender la parte biológica y guiarlo, porque hay clientes con los que no puedo tocar esa parte médica, no puedo, uno en coaching como que tiene que tener la sensibilidad de respetar el espacio donde está cada persona, de tal manera de que esa persona, con los elementos con los que se siente cómodo, un cliente, por ejemplo, el hacer ejercicio, empezó a llevar a los hijos a sus clases de natación, empezó a tener unas noches de juego, empezó a tener unas noches de salida con su esposa, empezó a recurrir a cosas más conductuales que resultaron en estabilizarlo a él, ¿sí? De tal manera de que me decía: Mercedes, trabajo menos, estoy siendo más exitoso, pasé mis ventas por el 300% de este año, me estoy llevando súper bien con mis hijos, con mi esposa, o sea, y le dije: lo que pasa es que tú o sea, tú lo que lograste fue aumentar tu calidad de vida, en donde estás más en el presente, en donde estás más enfocado, en donde estás donde realmente en lo que te importa, porque es muy fácil entonces distraerse. Entonces él empezó a tomar foco, a tomar foco, a tomar foco, a descansar mejor, a estar mucho más ligero, a soltar esa nubecita negra que a veces tenía. O sea, él era de esas personas de cómo no se hace algo y ok, vamos a ir al cómo sí. ¿Qué pasa con el cómo sí? ¿Cómo te sentirías con un cómo sí? ¿Y qué tal si tal cosa? Y todo eso, pues, fue lo que generó desde 100% cognitivo este trabajo con él, desde el coaching, a que él mantuviera ese foco y evitar esa dispersión. Sí, un poco lo que dice Mercedes está en la misma ecuación de lo que veníamos hablando. Puede estar agotado o porque trabaja demasiado o porque duerme mal o por las dos anteriores. A veces estructuras de pensamiento son como una fuga porque el pensamiento se hace reiterativo, no resuelve el problema y ese pensamiento reiterativo es agotador. Aunque el problema sea pequeño, el hecho de atenderlo muchas veces termina siendo considerable. Lo importante de todo esto es que a través del coaching se puede la persona darse cuenta de esa fuga de manera más eficiente. Ahora, lo que hace la neurofarmacología es otra cosa. Simplemente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Los niños con autismo, por ejemplo, están dentro del espectro autista y hay algunos que todos son diferentes, absolutamente todos son diferentes. Todos tienen realidades diferentes, todos tienen padres diferentes, posibilidades diferentes. Entonces, estos niños, en ocasiones ocurre que tienen hostilidad, una gran hostilidad. La hostilidad no es agresividad, es hostilidad. Es ser impermeable al afecto. Es estar como un animal herido viendo hacia la salida de la cueva si viene algún animal a atacarlo. Está, mira, vamos a jugar, no, déjame tranquilo, que estoy enfocado en defenderme. Eso es hostilidad. Y la hostilidad es innata.
y se activa fuertemente con el agotamiento. Y una vez que uno corrige parte de ese agotamiento, farmacológicamente, reestructurando el patrón de sueño, también puede utilizar una medicación muy simple que provoca que no haya hostilidad. Esa persona muestra una apertura. Entonces, los familiares dicen, oye, está mucho más sociable, oye, está mucho más abierto, se ríe con más facilidad, participa en las conversaciones. Es decir, esa hostilidad se puede modificar farmacológicamente en el sistema reticular, porque no es intelectual, hay conductas que son automáticas y a veces no las percibimos. Hay conductas que son involuntarias, están codificadas en nuestros genes, en estos grupos de neuronas que tienen funciones diferentes y tienen una compleja interacción entre ellos. Eso se llama neurofarmacología, medicar como en un juego de ajedrez. Hay que hacer un plan y da excelentes resultados. Pues. Hay dos preguntas dirigidas a Eduardo que puedo, creo, combinar. Maricel de Yao pregunta cuál es el sueño ideal en un adulto y Emma Nejer pregunta por qué al envejecer cambian los patrones de sueño. Porque el sistema reticular cambia con la edad, definitivamente. Entonces, eso tiene una directa relación con la arquitectura del sueño, el sueño de ondas lentas, fase 1, 2, 3, el REM, y se repite y se repite y se repite, y va haciendo el REM cada vez más largo. Eso tiene que ver con la edad, pero no solamente con la edad, tiene que ver, por ejemplo, con cómo hayas vivido tú el día anterior. Si, por ejemplo, el día fue de una gran carga intelectual, laboral, afectiva, ese sueño pues va a tener mucho más sueño REM. Va a ser más tortuoso, va a ser más contracturado, va a tener más bruxismo, va a tener y picos de adrenalina que la persona se puede despertar con hipoglicemia, por hipoglicemias. Entonces, no es lo mismo un sueño donde haya habido actividad física. La actividad física aumenta tremendamente el sueño de ondas lentas. La actividad física, bailar, divertirse, reírse, la vida sexual, aumenta el sueño de ondas lentas, que es precisamente en la fase más profunda cuando se producen las hormonas de la noche, que le dicen al cuerpo, mira, ya las hormonas del día, listo, cero. Ahora vienen las hormonas de la noche, que reparan tejidos, que reestructuran el funcionamiento del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que cuando uno logra restituir el sueño, uno logra restituir a la persona prácticamente. El mejor médico es el que devuelve la normalidad. Cuando tú utilizas medicamentos que no tienen futuro, que generan adicción, que generan tolerancia, entonces ya lo estás haciendo mal. No estás funcionando como médico. Ahora, ¿cuál es el sueño normal en la edad adulta? Depende de la vida que haya tenido la persona, depende de la cotidianidad que tenga esa persona, porque un buen sueño, un sueño muy profundo puede ser muy corto. No hace falta que sea... De hecho, una alteración del sueño es ese sueño tan largo, ¿verdad? Que es como cuando uno sostiene una cuerda entre los dedos, tensa, ¿verdad? Es un sueño largo, pero superficial. A medida que se hace más corto, entonces el sueño puede ser, es porque es más profundo el sueño. Eso se puede inducir farmacológicamente, pero también se puede inducir con la alimentación, con la higiene del sueño, con el deporte, con el compartir en grupo, con el reírse, con el bailar, con el escuchar música. Es decir, no hace falta ir al médico. Si con todo eso todavía duermes mal, entonces, bueno, entonces sí podría necesitar ayuda adicional. Buenísimo. Mercedes, Alejandro Bauzá nos hace una pregunta en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y la consejería clínica? Son totalmente diferentes. Yo después de 37 años creo que tengo la autoridad suficiente para decirles que solamente hacer preguntas no es suficiente. A mí me interesa mi cliente, por lo que yo hago una combinación que va a depender de cada persona, que va a depender de qué tan, qué tan urgente, qué tan importante es que tenga los resultados rápidamente. Una de las cosas por las que la verdad que yo disfruto es el hecho de que
hacemos en 5 sesiones lo que antes hacía con 10. Y que muy peleada muchas veces con el ICF que fundé aquí en México, me di cuenta de que uno necesita evolucionar. La consejería psicológica, yo le pido permiso al cliente, mira, podemos hablar de esto, ¿te interesaría que platicáramos de tal cosa? Trabajamos coaching, pero yo en mis sesiones hago una combinación de todo esto, dado que a veces la persona necesita llegar a la respuesta lo más rápido posible, vamos a ponerlo así. Y ese es para mí digamos, ese es mi punto número 1. Por eso hasta médicamente se trabaja al cliente, que es un paciente para mi hermano, es un cliente para mí. Buenísimo. Eduardo, Paola Rivera Briñes nos pregunta, ¿qué pasa con alguien con bipolaridad? ¿Puede ser manejado por el médico y por un coach? No sé si puede ser manejado por un coach, pero te puedo decir que por un médico sí. Primero por un Yo médico. voy a aclararte que eso no es una enfermedad. La bipolaridad es una condición. Hay que negociar con el paciente. Porque cuando está en sus buenas, pues entonces está creativo, tiene una mente súper potente y no quiere renunciar a eso. Pero si se pasa de cierto límite, entonces ya cae en un estado de agotamiento feroz, que es lo que llaman la depresión. La pérdida de toda esa sensación de euforia es la que el paciente no tolera, porque es como estar drogado todo el tiempo. Tú le dices a un paciente bipolar, mira, tú naciste drogado, lo que busca la gente con las drogas, ya tú lo tienes de nacimiento. Tienes alegría, tienes fuerza, tienes potencia, tienes de todo, y yo voy a darte una pastilla para que no lo tengas. Entonces no hay que ajustar, hay que discutir dosis, hay que hablar con el paciente porque está cansado de que lo dopen, que lo mantengan en un estado de inutilidad mental, y que está el médico súper asustado porque va a tener un brote terrible. Y entonces el paciente negocia, el paciente aprende a utilizar la medicación, el paciente sabe cuándo utilizarla y cuándo detenerla, y para qué utilizarla, qué circunstancias de acuerdo a su vida. Es un trabajo muy, muy fuerte, muy árido, muy tropezado, porque el paciente viene muy predispuesto por lo que ha recibido de medicación y los efectos colaterales de la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te podría dar una orientación con respecto al coaching y las personas bipolares. Si te refieres a la condición o el trabajo que esa persona bipolar va a realizar, esa es otra cosa. Pero con respecto a cómo manejar los pacientes bipolares, es verdaderamente, siempre es un momento interesante porque son personas de una potencia mental increíble. Es un trabajo rudo. Sí. Paola comenta en el chat que se refiere a trabajar los dos profesionales en conjunto, en hacer equipo, ¿no? Que si comenta ahora en el chat, en tu experiencia, Mercedes, ¿has trabajado con pacientes con una condición de bipolaridad en trabajo de coaching que haces? ¿Y qué tal ha sido esa experiencia, si la has tenido? No me ha tocado. Y si me tocó no me di cuenta porque estaría muy bien medicado, vamos a ponerlo de esa manera, pero no he tenido la experiencia como tal. Me tocó con una persona que resultó tener, se me fue el nombre, alucinaba y etcétera, y tuvo un brote psicótico muy fuerte, un hombre brillante, porque pues yo no conozco loco bruto, como dicen por ahí, y extraordinaria persona que pues tuvo que hospitalizarse, etcétera, etcétera. Una vez que se recupera, pues volvimos a platicar, etcétera, etcétera, pero sí es muy duro, es muy golpeado, es algo que mueve mucho. Si ustedes vieron una película que se llama Una mente brillante, que se trata de este señor premio Nobel, matemático, con problemas muy graves, sabrán a qué me refiero. A mí me conmueve mucho eso.
pero es la única experiencia que te puedo decir, no me ha tocado a la fecha alguien bipolar. Lo importante es decir que cuando uno trabaja con los pacientes, yo no estoy acostumbrado a tener, por ejemplo, pacientes obedientes. Que tú te vas a tomar esto, así como te lo estoy diciendo, así, a esa tal hora y tal cosa. Eso no existe hoy en día. La práctica médica es una práctica mucho más horizontal de la que había anteriormente, porque un paciente se mete en internet y busca en Google cualquier cantidad de cosas y viene con una cantidad enorme de información, y lo que encuentra en la consulta es criterio y experiencia. Entonces, sobre la base de ese criterio y esa experiencia, uno debe buscar la manera de negociar, de buscar que el paciente al principio tenga un poco de fe, pero que después sea por los resultados. Se mueve por los resultados. Y Exacto. continúa por los resultados. Entonces, el trabajo de educación médica es fundamental. La educación médica con los pacientes, si no hay educación médica, no hay un diálogo médico-paciente. Y también ocurre un poco de el psicoanálisis breve, donde el paciente en la consulta pone un pedazo de su alma en el medio del escritorio. Entonces el médico también hace lo propio. Entonces es un diálogo humano. Es una consulta muy latina, pero muy eficiente. Muy eficiente. Buenísimo. El domingo en el periódico El País de Madrid publicaron una entrevista con el neuropsiquiatra francés Boris Cyrulnik, que nos recordaba que el cerebro no es algo aislado ni inmutable, como ustedes ya van advirtiendo, sino que el entorno en el que crecemos lo esculpe y lo moldea. Así las cosas, decía que cuando actuamos sobre el entorno, modificamos la escultura cerebral. ¿Qué implicaciones tiene esto, les pregunto a ambos, para los procesos educativos y de desarrollo de nuestros niños, de nuestros adolescentes, particularmente de los que crecen en entornos de mayor vulnerabilidad en estos tiempos? Ay, así es la pregunta mágica. La respuesta tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato, en donde nosotros tenemos capacidad de modificar nuestra psique, ¿sí? De modificar las conexiones neuronales que tenemos. Nosotros tenemos la capacidad que con una palabra, a ver, si tú le hablas con cariño a un bebé, tienes una respuesta linda de parte de ese bebé, porque le has tocado su psique. Si tú gritas y golpeas y le dices cosas ofensivas a un adolescente, estás dañando la psique de ese adolescente. Digamos, lo externo también tiene una influencia sobre nuestro interno. Así como Eduardo explicaba que de adentro para afuera, también es de afuera hacia adentro. Para las personas menos privilegiadas, se imaginarán que esto es un tema fuerte. ¿Qué hacer? Son pocas las personas que llegan a tener tanta fuerza que salen de ello y se convierten en seres conocidos en el mundo por las maravillas que han hecho. Pues tenemos la idea de que estamos separados, pero no estamos separados. ¿A qué me refiero con eso? A que somos parte de este planeta Tierra, de este hogar donde vivo, de esta familia, de esta comunidad, de este país, de este mundo. Y eso va a tener una influencia en mí y yo voy a tener una influencia en ello. Y no, es algo que no es que soy un circuito solo. Soy un circuito conmigo mismo, pero también soy un circuito con lo que me rodea. Así lo veo. Absolutamente. Por eso el coaching es tan valioso. Por eso el coaching, que es una profesión tan joven, ha tenido tanto éxito. Porque si bien, como me comentabas hace un rato, hay coaches que necesitan un poco más de formación, que han tenido una formación muy precaria, lo que fuera, están en el camino porque esta es una profesión que da resultados poderosos.
Entonces, digamos que nosotros de afuera hacia adentro sí influenciamos. Buenísimo. Me encantaría preguntarle, digo, primero me gustaría saber si a esa pregunta Eduardo quiere añadir algo antes de formular una próxima a lo que mencionaba de este neuropsiquiatra francés. Efectivamente, fíjate tú que sí. Está hablando de neuroplasticidad. Está hablando de cómo el cerebro se adapta al entorno para sobrevivir. Y yo veía con admiración, no sé si ustedes recuerdan estos muchachitos que se ponen a bailar allá en África y son unos expertos bailarines, que sacaron un video y entonces esos videos fueron muy populares y se hicieron masivos y luego hicieron, es una escuela en no sé qué parte de África y ellos siguieron publicando sus videos y mejoraron su entorno porque en comunidad, la de ellos, se sintieron con un propósito, con una fuerza, con una capacidad de cambiar su entorno y la colectividad mundial les ha enviado a ellos de todo, comida, computadoras, alimentos, les han resuelto problemas de agua, electricidad. Ellos han sido un factor de cambio tremendo. Generaron una alegría en las personas que lo veían. Tenía una capacidad de cambio, un poder vamos a decir, ellos generaron mucho bienestar solamente con su semblante, con su fuerza de juventud, con su candidez, y además que bailaban buenísimo. Hay fotos de antes y después que se pueden ver ahí en Instagram. Y la verdad es que ellos mejoraron muchísimo, no solamente la nutrición, sino es algo que se transmite por las caras. O sea que el sistema reticular te da las emociones primarias. Y cuando tú no tienes sanidad en el sistema reticular, o sea, en tu ritmo de sueño y de vigilia, tú no puedes transmitir algo que verdaderamente sea confiable o que sea deseable. La fuerza está en ese semblante. Bueno, yo creo que es una buena noticia lo que ha dicho este doctor. Es una gran noticia, es una excelente noticia porque el cerebro depende de la educación y la educación es una fuerza tremenda para todos estos niños y que aprenden a trabajar en equipo, a sentirse seguros y al sentirse seguros pueden desarrollarse mucho más y pueden aspirar a más cuando la colectividad mundial les responde, cuando su propio grupo se organiza para... tienes que ver los videos. El poder que tiene, estamos en el siglo XXI, esos son los cambios. Estos muchachitos lo que han hecho es bailar, más nada. Y han cambiado la realidad de toda su comunidad. Esa es una buena noticia la que han dado. Sí, sin duda, estupendo. Creo que ustedes ambos, Mercedes y Eduardo, son dignos ejemplos, ¿no? de que el proceso de aprender nunca termina. Desde sus estudios y experiencias e investigaciones, ¿cuáles creen que deben ser las asignaturas imprescindibles en la formación de coaches que queramos ser pertinentes en nuestras intervenciones en las próximas décadas con los desafíos que ustedes están encontrando en la vida de sus pacientes y de sus clientes? Bueno, a ti te tocó una, que era la clase de neurociencias con Eduardo. Creo que es importante. Creo que es simplemente fascinante. No nos tenemos que ser expertos en neurociencias, pero ese acercamiento nos permite comprender un poco más nuestro propio cerebro, nuestro propio funcionamiento y el del otro. Y eso es extraordinario. Pienso que necesitamos entrenarnos en, digamos, los nuevos valores post-pandemia, o más bien sacarlos a relucir, porque yo creo que siempre han estado, solo que los dejamos reservados para un grupo muy especial, interno, familiar, etc. Pienso que una asignatura importante es finanzas. Las mujeres son tan pragmáticas. Sí, creo que sí, hermano. La verdad es que las finanzas es una asignatura valiosa. Las finanzas y administración son como ciencias ocultas. Exactamente.
Estamos igual. Entonces, creo que eso es importante. Una asignatura que siempre he tenido cuando estábamos entrenando coaches era la asignatura del branding, del marketing del coach, del posicionamiento del coach. El coaching es una profesión tan amplia que podemos darnos el lujo de tener nichos, especialidades, y creo que esas son asignaturas importantes. La asignatura de la prosperidad, que tiene que ver con lo que Eduardo acaba de hablar con relación a los niños que bailan en África y lo que ellos han impactado al mundo, y el mundo les ha regresado a ellos. Se ha formado lo que yo llamo círculo virtuoso. Eso creo que hay que reforzarlo en nuestro aprendizaje como coaches. Y hay alguien que hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, creo que se llama Alejandro, no recuerdo el nombre, pero es una persona que habla del coaching dentro de la salud mental. A mí me parece espectacular, porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos, todos ellos tienen pacientes. Nosotros los coaches tenemos clientes. Entonces imagínense nada más a alguien que haya padecido de lo que haya padecido y que haya una oportunidad para esa persona de todo lo que puedes hacer de aquí en adelante, todo lo que puedes crecer de aquí en adelante. No es nada más de que ya hay ausencia de enfermedad, sino que hay presencia de bienestar, de prosperidad, de ilusión, de proyecto de vida, de seguir, de dar algo para el mundo, y aunque sea ese mundo, mi hermano, mi mamá o los amigos que viven en la casa de al lado, eso no importa. Pero imagínense nada más qué maravilla. Y eso no quería dejar de... Estoy descubriendo el chat. ¿Ah? Estoy descubriendo el chat. Muy bien, muy bien, muy bien. Chat, Sí, de ahí hemos sacado algunas, pero no todas. Algunas asignaturas imprescindibles, algunas tareas. La Eduardo, neurociencia es fundamental porque te abre las puertas a entender por qué. ¿Por qué si es posible? ¿Por qué y qué mecanismo y cómo influye lo que estás haciendo en la salud de las personas? En la dirección que la persona va a tomar, en el estado de ánimo de la persona. La neurociencia responde muchas preguntas. Como te dije, es la partitura del médico internista recién graduado, muy joven, que no tiene esa experiencia intransmisible e increíble que tiene un médico de tantos años. Esa fue mi primera decepción cuando me gradué de médico internista y me comparé con mi papá, estábamos trabajando juntos en algo. Y yo no, que va, la experiencia es una cosa tan valiosa, pero es intransmisible. Entonces uno busca la razón. Bueno, ven acá, ¿dónde está el sistema que rige el cuerpo? ¿Por qué este medicamento actúa y cómo puede influenciar? Encuentras muchas respuestas y solucionas muchos problemas. Entonces la neurociencia es una asignatura fundamental para saber el por qué y el cómo, y que sí es posible muchas cosas que antes no eran posibles. Fíjate, Eduardo, que siguiendo lo que acabas de decir, la neurociencia, para la pregunta que está en el chat, para la venta, para vender, es increíblemente buena. Y hay que cambiar ahí el chip, y ojalá que esto le sirva al amigo de la persona que hizo la pregunta. Y es que nosotros no estamos vendiendo, nosotros estamos ofreciendo bienestar, estamos compartiendo algo en lo que creemos profundamente, que tenemos además las pruebas que determinan que efectivamente esto que hacemos funciona y que le conviene a esa persona pasar por allí. Vender así como que soy de Avon, toco tinto y toco y mire, cómpreme la aspiradora o cómprame lo que sea. No, eso ya no. Creo que tenemos todavía esa idea de vender, y vender es compartir.
Sí, uno disfruta mucho el trabajo. Realmente, yo creo que si no hubiera un contacto humano real, uno simplemente no haría esto. No, Uno lo hace no. porque verdaderamente eh, alguien me dijo una vez que las personas son como dos esferas, ¿no? Y se tocan en un solo punto. Y ese solo punto es el único, y que es muy poco, y que genera una gran ansiedad existencial. Pero cuando uno encuentra la manera de poder ayudar y de resolver problemas a las personas, es un compromiso. No es no es la persona la necesitada, sino la Mm, necesidad que tiene uno de resolver el problema. sí, No, pero te llega un paciente con un síndrome de cara roja, por ejemplo, que se pone absolutamente roja de una manera y es el primer caso que has visto en tu vida y ha pasado por un montón de médicos y no le han resuelto su problema y la información que tú manejas se puede convertir en una clave junto con la que maneja el paciente y esa integración da respuesta y da resultados que uno nunca pensó que iba a alcanzar. Y lo mismo pasa con los niños autistas, lo mismo pasa con los pacientes con fibromialgia, lo mismo pasa con los adictos. No sabes la voluntad de la gente que tiene cuando está sufriendo. Cuando tú le ujú, das una posibilidad, una salida, y le das una, quizás no es cierta al principio. Cuando se hace cierta, eh, la satisfacción de ambos es tremenda. Hay un verdadero compromiso. Y la gente piensa cuando dice, va a hacer doctor ya y tal, no dicen todo el trabajo que hay que tener, toda la, vamos a decir, es un diálogo fuerte, es un claro. contacto humano real fuerte. Todo el trabajo educativo y cómo el médico se adapta al paciente y el paciente al médico. Eso, el tratamiento es un trabajo bastante, vamos a decir, intenso desde el punto de vista humano. En el Q&A, Giovanna Mieritran nos pregunta, ustedes como profesionales, desde su perspectiva, ¿qué recomendaciones le dan a los coaches para impactar positivamente en pacientes que podamos manejar de forma conjunta, donde un médico haga equipo con un coach y viceversa? No entendí la pregunta. Entiendo que por donde va es, bueno, tú tienes un paciente que estás atendiendo y a la vez Mercedes es su coach. Hay la posibilidad de que médico y coach puedan hacer un trabajo en equipo para ambos desde su rol apoyar a ese paciente cliente en ruta a su bienestar o a atender Sí, aquello que quiere sí, trabajar. ya lo hemos hecho y la verdad es que es increíble, funciona espectacularmente bien. Y nosotros los coaches, que no, o sea, nuestra profesión no es una profesión médica, es una profesión lingüística, vamos a decirlo así. Eh, pero al final del día, ¿qué vendemos los coaches? Nosotros vendemos certeza, nosotros vendemos la energía que estamos compartiendo con el otro, nosotros vendemos la ilusión de que esa persona puede ser lo que no se imagina que puede ser y puede lograr lo que ni ella misma se imagina que puede lograr. Nosotros estamos vendiendo o compartiendo algo que se nota desde el corazón, no sé cómo explicarlo, es como la sonrisa de los niños que bailaban y bailaban tan bello que enamoraron a la gente. Eso es lo que hacemos nosotros los coaches, de abrir, decir, mira, aquí hay una puerta y aquí hay otra puerta. ¿Cuál quieres abrir? Vamos a ver qué pasa con esta, vamos a ver qué hay en la otra. Mira, el cielo está azul. ¿De qué color lo ves tú? No sé. Y darles esa fuerza que quizás en ese momento no tienen, pero que confían. Por eso la conexión y la generación de confianza es tan importante. Ahí está todo. Ahí está absolutamente todo. Sí, el coach da un puente entre un sistema de creencias y otro mucho Mm, más beneficioso. mm, Entonces, cuando el paciente pasa el puente o el cliente pasa el puente, pues entonces, si hay alguna dificultad adicional propia de la parte biológica, pues entonces es bueno atenderlo. claro. Fíjate que hay un cliente que me dijo, alguien, la verdad, como dicen en México, muy picudo, muy importante a nivel global en el mundo de la tecnología, y él me dijo, mira, Mercedes,
lo que yo aprendí de la tecnología y lo que aprendí contigo me ayudaron a cambiarle la vida a 3/4 partes del mundo. Por supuesto, yo no le entendí qué fue lo que me dijo. O sea, yo dije, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Me quedé tan impresionada que hasta me lo repitió. Y eso creo que es ese puente, esas posibilidades que nosotros, a lo mejor el cliente no las ve en ese momento o no las ve con claridad, pero nosotros sí, porque nosotros creemos en esa persona, nosotros al conectarnos con ellos, por eso es tan importante de que haya esa ecuación de conexión. Al conectarnos con ellos, ellos digan, yo no creo no me lo creo yo, pero le creo a ella, le creo a él. Él cree en mí, algo hay, déjame que sigo. Eso creo que es poderosísimo. Por ahí viene una palabra epigenética en el chat. Ajá, sí, ya la vi también. Eso es algo así como te decían, tú tienes este problema genético, es decir, está en tu cédula de identidad, está ahí en tus genes clavado y eso no va a cambiar nunca. Entonces la epigenética liberó un poco esa posibilidad, ¿no? Y bueno, puede ser como puede que no sea y a lo mejor sí es, puede cambiar y y entonces vinieron los primeros trabajos donde las personas muy angustiadas podían transmitir eso a sus hijos y a sus nietos, pero que también se podía revertir la cosa, entonces no transmitirlo a los hijos y a los nietos. Entonces ha habido un crecimiento y la gente ya tiene las palabras en la boca, ¿no? Sí. Así como tienen en la boca, yo no quiero tomar esas pastillas, pero como no saben cuáles son las que son malucas, entonces no se toma ninguna. Entonces, exacto. Esos son cambios que han habido en la persona, porque las estructuras de creencias son igual como cuando una cadena amarra un perro. Bueno, así mismo las personas están encadenadas ante sus sistemas de creencias y cuando de pronto empiezan a creer otra cosa, la cadena se desvanece. Exacto. Y abre posibilidades. Indudablemente que la interacción entre especialidades brinda más posibilidades, porque no se suman, se multiplican. Exactamente. La integración de las especialidades médicas y no médicas genera un nuevo conocimiento, ¿verdad? Y ese nuevo conocimiento es exponencial. Una de las cosas que estamos aprendiendo a hacer aquí en este estado post-COVID, o COVID eterno, no sé cómo voy a llamarlo, es que la gente está empezando a integrarse. Se están integrando como estos muchachitos, se están integrando en nuevas formas, en nuevas soluciones, que dependen más del humano que de lo divino. Es decir, dependen más del cariño, de la fuerza, del contacto humano real, dependen de la voluntad de ayudar, de ser ayudado. Eso es muy importante hoy en día y creo que es lo que va a dar la pauta en los próximos años. Totalmente de acuerdo, hermano, la verdad. Sí, aquí todo es corazón, conexión entre personas. El momento en que se perdió, nos dimos cuenta de que no podemos vivir sin eso. Ver la gente, aunque sea verlos pasar, así no los conozca, pero sí esa necesidad del ser humano tan que de hecho está evaluada como de las cosas más importantes que hacen, que determina una persona feliz de una persona menos feliz. Es que tanto tiene un contacto humano, tiene una comunidad, tiene un grupo de soporte, etcétera. Ese es tema para otro día. Buenísimo. Para hablar de la felicidad. Uy, claro, ahí tenemos más temas. Bueno, yo quiero agradecerle inmensamente a ambos. Feliz de que la tecnología no nos haya jugado una mala pasada cuando en Puerto Rico y en Venezuela a veces nos traicionan los sistemas de comunicación. Hemos tenido éxito, pero sobre todo hemos tenido un inmenso privilegio hoy
de contar con el doctor Eduardo Yan y la doctora Mercedes Yan en este concierto a cuatro manos que nos han abierto muchísimas posibilidades para pensar muchos temas increíblemente pertinentes para nuestra práctica desde nuestra perspectiva y desde todo el equipo de ICF Puerto Rico. Nuestra gratitud a ambos por su tiempo, por su generosidad, por su sabiduría. Gracias un millón por estar con nosotros y acompañarnos en este espacio y bueno, por regalarnos tantas cosas hoy. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicar algunas cosas que son de manejo diario de nuestro y que pensamos que puede ser muy útil para la gente. Sin duda, sin duda. Gracias, gracias, de verdad. Nos sentimos privilegiados. Sobre todo, tengo que decirte, Alfredo, que nos hayas unido a mi hermano y a mí, que hace rato no teníamos, desde estas clases que ya hace tiempo no las hacemos, tenido este tete a tete tan interesante, tan fascinante, y has reforzado esta creencia nueva que yo tengo de que el trabajo médico coaching es poderosísimo y haberlo podido compartir con los colegas coaches, wow, es un regalo gigante. Y para los que quieran, estamos a sus órdenes. Con muchísimo gusto, contáctenos. Buenísimo, gracias a ambos por estar con nosotros. En el chat encuentran el enlace para solicitar créditos de educación continua y completar la evaluación de esta actividad. Y bueno, esta es de muchas otras que vamos a estar llevando a cabo y en el chat, colegas, pueden leer todas las expresiones de gratitud, de agradecimiento, de celebración por las aportaciones que ambos nos han hecho. Y antes de concluir, recordarles nuestra próxima actividad. Pedro, si nos compartes por ahí, por favor, que para todos los miembros del capítulo de Puerto Rico, el miércoles 10 de noviembre en Jardines del Castillo vamos a tener un espacio para volver a conectar después de los tiempos más duros de esta pandemia y poder compartir. Si todavía no nos han dejado saber que van a estar con nosotros, por favor, reserven su espacio, déjenos saber que pueden acompañarnos y que puedan cenar con los demás colegas del equipo. Luego de esto, el día 17, vamos a tener a la colega Blamari Falcón Mulero, muy cercano al Día de Acción de Gracias, hablándonos del valor del autocuidado y la gratitud. Eso va a ser el miércoles 17 de noviembre. Y luego de esto vamos a tener un espacio el 1 de diciembre con la colega Maribel Caro Cruz, que nos va a hablar de qué importancias tienen las distinciones en coaching. Y obviamente para cerrar y reiterar nuestra gratitud de parte de Olga Cintrón, presidenta del capítulo de Puerto Rico y de toda nuestra junta de directores, reiterar el agradecimiento a la doctora Mercedes Yan Segovia y al doctor Eduardo Yan Segovia, ambos por su generosidad. A todas y todos, buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Que tengan un buen descanso. Siguiendo las recomendaciones del doctor Yan, empecemos a ponerlas en práctica. Linda noche para todos. Bye, buenas noches.